En este video vamos a solucionar a continuación el problema número 8 del ejercicio número 44 del álgebra de Baldor que se encuentra en tareasplus.com. Vamos a hacerlo, entonces tendremos entonces 2 sobre 7 x a la 3 más 1 sobre 2 xy a la 2 menos 1 sobre 5 x a la 2y por 1 sobre 4 x a la 2 menos 2 sobre 3 xy más 5 sobre 6 y a la 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos tres términos por cada uno de los términos de esa expresión, pero antes de hacerlo vamos a organizar esto de la siguiente forma. Entonces tenemos que esto va a ser igual a 2 sobre 7 x a la 3 más 1 sobre 2 xy a la 2 menos 1 sobre 5 x a la 2y por 1 sobre 4 x a la 2 menos 2 sobre 3 xy más 5 sobre 6 y a la 2. Entonces ahora vamos a multiplicar entonces 2 sobre 7 x a la 3 por 1 sobre 4 x a la 2 por menos 2 sobre 3 xy y por 5 sobre 6 y a la 2. Entonces tenemos más por más da más y ahora vamos a multiplicar coeficientes, pero recordemos que como vamos a multiplicar coeficientes fraccionarios, vamos a multiplicar derecho, es decir, vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tendríamos 2 por 1 es igual a 2 sobre 7 por 4 es igual a 28 y ahora multiplicamos la parte literal. X a la 3 por x a la 2, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 2 es igual a 5. Ahora vamos a multiplicar 2 sobre 7 x a la 3 por menos 2 sobre 3 xy. Más por menos da menos, multiplicamos coeficientes. 2 por 2 es igual a 4 sobre 7 por 3 es igual a 21 y ahora multiplicamos entonces la parte literal. Entonces vamos a multiplicar x a la 3 por x a la 1. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 1 es igual a 4, colocamos la y ahora vamos a multiplicar 2 sobre 7 x a la 3 por 5 sobre 6 y a la 2. Entonces tenemos más por más da más, 2 por 5 es igual a 10 sobre 7 por 6 es igual a 42 y ahora multiplicamos la parte literal. X a la 3 por y a la 2 nos quedaría x a la 3 y a la 2. Ahora vamos a multiplicar 1 sobre 2 x y a la 2 por 1 sobre 4 x a la 2 por menos 2 sobre 3 xy y por 5 sobre 6 y a la 2. Tenemos más por más da más, multiplicamos coeficientes. 1 por 1 es igual a 1 sobre 2 por 4 es igual a 8 y multiplicamos la parte literal. Entonces vamos a multiplicar la x, tendríamos x a la 1 por x a la 2, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 1 más 2 es igual a 3, colocamos y a la 2 y ahora vamos a multiplicar 1 sobre 2 x y a la 2 por menos 2 sobre 3 xy. Más por menos da menos, 1 por 2 es igual a 2 sobre 2 por 3 es igual a 6, multiplicamos la parte literal. X a la 1 por x a la 1, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 1 más 1 es igual a 2 y ahora multiplicamos la y a la 2 por y a la 1, colocamos la misma base que y sumamos los exponentes. 2 más 1 es igual a 3 y ahora vamos a multiplicar 1 sobre 2 x y a la 2 por 5 sobre 6 y a la 2. Más por más da más, 1 por 5 es igual a 5 sobre 2 por 6 es igual a 12 y multiplicaríamos entonces, colocamos la x primero y vamos a multiplicar y a la 2 por y a la 2, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 2 es igual a 4 y finalmente vamos a multiplicar menos 1 sobre 5 x a la 2y por 1 sobre 4 x a la 2 por menos 2 sobre 3 xy y por 5 sobre 6 y a la 2. Menos por más da menos, 1 por 1 es igual a 1 sobre 5 por 4 es igual a 20, multiplicamos la parte literal. X a la 2 por x a la 2, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. 2 más 2 es igual a 4, colocamos la y ahora vamos a multiplicar menos 1 sobre 5 x a la 2y por menos 2 sobre 3 xy. Menos por menos da más, multiplicamos coeficientes. 1 por 2 es igual a 2 sobre 5 por 3 es igual a 15 y multiplicamos la parte literal. X a la 2 por x a la 1, colocamos la misma base que es x y sumamos los exponentes. 2 más 1 es igual a 3 y ahora vamos a multiplicar y a la 1 por y a la 1. Colocamos la misma base que y sumamos los exponentes. 1 más 1 es igual a 2
más, vamos a multiplicar signos, tenemos entonces menos por más da menos, nos da negativo, multiplicamos coeficientes, 1 por 5 es igual a 5 sobre 5 por 6 es igual a 30 y multiplicamos la parte literal, colocaríamos x a la 2 y vamos a multiplicar y a la 1 por y a la 2, colocamos la misma base y sumamos los exponentes, 1 más 2 es igual a 3. Ahora vamos a observar si podemos unificar términos semejantes. Entonces vamos a observar este primer término, 2 sobre 28 x a la 5. Como este término tiene como parte literal x a la 5 y en la expresión no hay otro término con esta parte literal, lo colocaremos tal cual como está en el resultado. Ahora vamos a observar este segundo término, menos 4 sobre 21 x a la 4y. Entonces, como este término tiene como parte literal x a la 4y, vamos entonces a unificarlo con menos 1 sobre 20 x a la 4y. Ahora vamos a observar este otro término, 10 sobre 42 x a la 3 y a la 2. Como este término tiene como parte literal x a la 3 y a la 2, vamos a unificarlo con 1 sobre 8 x a la 3 y a la 2 y con 2 sobre 15 x a la 3 y a la 2. Ahora vamos a observar este otro término, tenemos menos 2 sobre 6 x a la 2 y a la 3. Como este término tiene como parte literal x a la 2 y a la 3, vamos a unificarlo con menos 5 sobre 30 x a la 2 y a la 3. Y ahora vamos a observar este último término, 5 sobre 12 x a la 4. Como este término no tiene término semejante dentro de la expresión, lo colocaremos tal cual como está en el resultado. Entonces vamos a empezar, vamos a colocar 2 sobre 28 x a la 5, pero observemos que esta fracción la podemos simplificar aún más. Mitad de 2, 1, mitad de 28, 14, entonces nos quedaría igual a 1 sobre 14 x a la 5. Y ahora vamos entonces a unificar los términos con la parte literal x a la 4. Ya tendríamos menos 4 sobre 21 x a la 4y, que correspondería a este término, menos 1 sobre 20 x a la 4y, que correspondería a este otro término. Entonces, antes de efectuar la operación, recordemos, tenemos que hallar el mínimo común múltiplo entre 21 y 20, pero para hacerlo vamos a descomponer cada uno de estos denominadores en sus factores primos. Tenemos 21 tiene tercera que es 7 y 7 tiene séptima que es 1 y tenemos que 20 tiene mitad que es 10, 10 tiene mitad que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Entonces tener a 21 es igual a tener a 3 por 7 y tener a 20 es igual a tener a 2 a la 2 por 5. Entonces recordemos que el mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso observemos que todos son no comunes. El 3 y el 7 únicamente están en el 21 y el 2 y el 5 únicamente están en el 20. Entonces multiplicaríamos 3 por 7 por 2 a la 2 por 5. Si efectuamos esta operación daría 3 por 7 es igual a 21, 21 por 4 es igual a 84, 84 por 5 es igual a 420. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo entre 21 y 20 es 420 y ahora vamos entonces a realizar las operaciones respectivas. Tendríamos 420 dividido 21 es igual a 20 y 20 por menos 4 es igual a menos 80 x a la 4y menos 420 dividido 20 es igual a 21 y 21 por 1 es igual a 21 x a la 4y. Y ahora si efectuamos entonces la operación entre los coeficientes que tenemos en el numerador, tendríamos menos 80 menos 21 es igual a menos 101 sobre 420 x a la 4y. Y como ya tenemos entonces el término con la parte literal x a la 4y, vamos a colocarlo acá en esta parte. Tendríamos menos 101 sobre 420 x a la 4y. Y ahora vamos a unificar los términos con la parte literal x a la 3 y a la 2. Vamos a hacerlo. Tendríamos entonces 10 sobre 42 x a la 3 y a la 2, que correspondería a este término, más 1 sobre 8 x a la 3 y a la 2, que correspondería a este término, más 2 sobre 15 x a la 3 y a la 2, que correspondería a este otro término. Y observemos
que esta fracción la podemos simplificar aún más. Tenemos mitad de 10, 5, mitad de 42, 21. Entonces nos quedaría que esto va a ser igual a 5 sobre 21 x a la 3 y a la 2 más 1 sobre 8 x a la 3 y a la 2 más 2 sobre 15 x a la 3 y a la 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar el mínimo común múltiplo entre 21, 8 y 15. Para hacerlo vamos a descomponer cada uno de estos denominadores en sus factores primos. Tenemos 21 tiene tercera que es 7 y 7 tiene séptima que es 1. Tenemos que 8 tiene mitad que es 4, 4 tiene mitad que es 2 y 2 tiene mitad que es 1. Y tenemos que 15 tiene tercera que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Entonces tenemos entonces que 21 es igual a tener a 3 por 7, 8 es igual a tener a 2 a la 3 y 15 es igual a tener a 3 por 5. Entonces recordemos que el mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso observemos que el 3 se repite tanto en el 21 como en el 15, pero como ambos son iguales, colocamos cualquiera de los dos por el 7, es no común, solamente está en el 21, entonces multiplicamos por 7, por 2 a la 3, que es no común, solamente está en el 8, entonces tenemos por 2 a la 3, por el 5, que también es no común, que solamente está en el 15, y ahora si efectuamos esta multiplicación tendríamos 3 por 7 es igual a 21, y 21 por 8 es igual a 168, y 168 por 5 es igual a 840. Entonces tenemos que el mínimo común múltiplo entre 21, 8 y 15 es igual a 840. Y ahora vamos entonces a realizar las operaciones respectivas. Entonces tendríamos 840 dividido 21 es igual a 40, y 40 por 5 es igual a 200 x a la 3 y a la 2 más 840 dividido 8, 105, y 105 por 1 es igual a 105 x a la 3 y a la 2 más 840 dividido 15 es igual a 56, y 56 por 2 es igual a 112 x a la 3 y a la 2. Ahora, si efectuamos la operación entre los coeficientes que tenemos en el numerador, tendríamos 200 más 105 más 112 es igual a 417 sobre 840 x a la 3 y a la 2. Ahora, si simplificamos aún más esta fracción, tendríamos entonces tercera de 417 es igual a 139 sobre tercera de 840 es igual a 280 x a la 3 y a la 2. Entonces, como ya tenemos el término con la parte literal x a la 3 y a la 2, vamos a colocarlo acá en el resultado. Tendríamos más 139 sobre 280 x a la 3 y a la 2. Y ahora vamos entonces a unificar los términos con la parte literal x a la 2 y a la 3. Vamos a hacerlo. Tendríamos entonces menos 2 sobre 6 x a la 2 y a la 3, que correspondería a este término, menos 5 sobre 30 x a la 2 y a la 3, que correspondería a este último término. Y observemos que esta fracción la podemos simplificar aún más. Tenemos mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y aquí tenemos quinta de 5, 1, quinta de 30, 6. Esto va a ser igual a tener a menos 1 sobre 3 x a la 2 y a la 3 menos 1 sobre 6 x a la 2 y a la 3. Ahora, si hallamos entonces el mínimo común múltiplo entre 3 y 6, sería 6, y vamos a realizar las operaciones respectivas. Entonces tendríamos 6 dividido 3 es igual a 2, y 2 por menos 1 es igual a menos 2 x a la 2 y a la 3 menos 6 dividido 6 es igual a 1 por 1 es igual a 1 x a la 2 y a la 3, pero tener 1 x a la 2 y a la 3 es lo mismo que tener simplemente x a la 2 y a la 3. Ahora, si efectuamos la operación entre los coeficientes que tenemos en el numerador, tendríamos menos 2 menos 1 es igual a menos 3 sobre 6 x a la 2
y a la 3. Y esta fracción la podemos simplificar aún más. Tenemos tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Entonces tenemos que esto va a ser igual, coloquémoslo por este lado, a menos 1 sobre 2, x a la 2 y a la 3. Entonces como ya tenemos el término con la parte literal x a la 2 y a la 3, vamos a colocarlo acá en el resultado, menos 1 sobre 2, x a la 2 y a la 3. Y ahora colocaríamos entonces más 5 sobre 12, x y a la 4, que correspondería a este término. Y ahora tendríamos entonces que nuestro resultado final sería 1 sobre 14, x a la 5, menos 101 sobre 420, x a la 4y, más 139 sobre 280, x a la 3 y a la 2, menos 1 sobre 2, x a la 2 y a la 3, más 5 sobre 12, x y a la 4.